Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. Si son nuevos por aquí, un saludo especial para ustedes. Espero que disfruten de lo que tenemos preparado hoy. Para los que ya nos conocen y nos acompañan siempre, gracias por estar ahí, son el alma de este espacio. Hoy tenemos una noticia que ha causado revuelo, una revelación que muchos esperábamos con ansias y que por fin ha salido a la luz. Vamos a hablar de un tema que ha mantenido a millones de fans en vilo. Sí, amigos, hoy destapamos el secreto, el misterio, la verdad detrás de lo que dijo Ander Zel. Y no cualquier cosa, sino su confesión de amor por Kerem Bürsin. La verdad revelada, así de directo venimos hoy. Prepárense porque vamos a desgranar cada palabra, cada gesto, cada indicio que nos ha llevado hasta este momento tan esperado. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones y confirmaciones, quiero pedirles algo muy importante, algo que nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Es gratis, es rápido y así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un vídeo. No se arrepentirán, porque hoy tenemos material jugoso. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha explotado en redes sociales y en todos los portales de noticias del espectáculo turco, y por supuesto del mundo, es la confirmación de los sentimientos de Ander Zel hacia su compañero de escena y expareja, Kerem Bürsin. Durante mucho tiempo ambos actores mantuvieron un hermetismo casi absoluto sobre su relación, alimentando los rumores y las esperanzas de sus seguidores más acérrimos, los famosos Keremande. Cada foto juntos, cada comentario en redes, cada aparición pública, por casual o no, era analizado con lupa, buscando una señal, una pista. Y hay amigos que señales han sobrado. Pero nunca llegó esa confirmación oficial, esa declaración que pusiera fin a las especulaciones y calmara la sed de romance de sus fans. Hasta ahora. Lo que hemos presenciado recientemente es un giro de 180 grados, una valentía por parte de Ande que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros, simplemente celebrando. Vamos a recordar un poquito el contexto. Ander Zel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Senkal Kam. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, se robaron el corazón de miles de espectadores por su apasionada historia de amor, llena de altibajos, de pasión y de esa chispa que solo se ve cuando dos personas realmente conectan. Y esa conexión, esa energía, trascendió la pantalla. Los rumores de que su relación profesional se había convertido en algo más personal comenzaron a surgir casi de inmediato. ¿Y quién no quería creerlo? Eran la pareja perfecta, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Pero como decía, el silencio oficial era ensordecedor. Había entrevistas donde se les preguntaba directamente sobre su relación y las respuestas eran evasivas, a veces con sonrisas cómplices, otras con respuestas políticamente correctas que no confirmaban ni desmentían nada. Y es que en el mundo del espectáculo, la vida privada es un arma de doble filo. Por un lado, el público quiere saberlo todo, pero por otro, mantener un halo de misterio a veces funciona a favor de la imagen pública. Sin embargo, el caso de Ande y Kerem era diferente. Sus seguidores no buscaban solo el cotilleo, buscaban la validación de esa conexión que sentían tan real. Y aquí es donde entra la revelación de Ande. Aparentemente después de un tiempo separados, de pasar por momentos personales complicados, y quién sabe, quizás de darse cuenta de la importancia que Kerem tenía en su vida, Ande ha decidido dar el paso. La noticia se gestó hace unas semanas, con unas declaraciones suyas en un evento público. Al principio las palabras fueron sutiles, pero cargadas de significado. Se le preguntó sobre su relación con Kerem Bürsin, quizás en un contexto de nostalgia por la serie o por los rumores que seguían circulando. Y su respuesta, ahí estuvo la clave. Para ser más precisos, el evento fue una presentación especial, donde se abordaron temas sobre la carrera y la vida personal de los actores. Cuando la pregunta recayó sobre Kerem, Ande, en lugar de esquivarla, respiró profundo y con una sinceridad que conmovió a los presentes y a quienes vieron el vídeo, dijo algo así como: Kerem es una persona muy especial en mi vida. Siempre lo será. Hubo un momento en el que sentí que necesitaba expresar cuánto lo aprecio y cuánto significa para mí. Y sí, lo dije.
Dije que lo amo, ahí estaba. La confesión, él lo amo. Esta declaración, mis amigos, no fue una simple frase lanzada al aire. Fue un torrente de emociones contenidas, un acto de valentía. Que rompió años de silencio estratégico. No se trataba de un me cae bien o lo aprecio mucho. Era un lo amo. La forma en que lo dijo, la mirada, la pausa antes de las últimas palabras, todo indicaba una profunda sinceridad. Y esto, como era de esperar, incendió las redes sociales. Los hashtags #Kerem_and_the_love y #AndTheConfesses inundaron Twitter, Instagram y todas las plataformas. Los fans, aquellos que nunca perdieron la fe, celebraron a lo grande. Compartieron clips de la entrevista, escribieron mensajes de apoyo, crearon memes, fue una auténtica explosión de alegría. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Es una reconciliación? ¿Es un nuevo comienzo? La verdad revelada por Ande abre muchas puertas a la interpretación. Lo que sí queda claro es que los sentimientos de Ande por Kerem son profundos y genuinos. No es algo pasajero, no es una estrategia de marketing. Es un amor que aparentemente ha sobrevivido al tiempo y a las circunstancias. Y aquí es donde podemos empezar a especular un poco, basándonos en lo que hemos visto y oído. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Es posible que ambos hayan reflexionado mucho sobre su relación pasada. Quizás se dieron cuenta de que la intensidad de su conexión no se podía ignorar. O tal vez, al estar separados, comprendieron lo valioso que era el uno para el otro. Las redes sociales se han llenado de teorías, desde que se están viendo en secreto hasta que están planeando un futuro juntos. Y sinceramente, con una confesión de amor así, todo es posible. Además, es importante destacar el momento en que se produce esta confesión. Ande se encuentra en un momento muy dulce de su carrera, con proyectos internacionales y una popularidad que no deja de crecer. Kerem, por su parte, también ha estado activo, explorando nuevos proyectos. Que ella, en la cúspide de su éxito, se atreva a abrir su corazón de esta manera, le da aún más peso a sus palabras. No es una desesperada búsqueda de atención, es una declaración desde una posición de fortaleza y seguridad en sí misma. Por otro lado, también hay que mencionar la reacción de Kerem. Si bien él no ha hecho una declaración pública tan explícita como Ande, sus seguidores más atentos han notado ciertos detalles. Sus redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo de fans que le mencionan la confesión de Ande. Y él de vez en cuando responde con likes, con emojis de corazones, o con mensajes vagos pero esperanzadores. Por ejemplo, ha compartido fotos suyas con sonrisas amplias, o citas inspiradoras sobre el amor y las segundas oportunidades. Si bien no es una confirmación directa para muchos, estos gestos son suficientes para entender que él también siente algo muy especial por Ande, o al menos, que valora enormemente sus palabras. Lo que este evento nos enseña, sobre todo, es la importancia de la honestidad y la valentía en las relaciones. Ande ha demostrado que a veces hay que arriesgarse, hay que ser vulnerable para poder alcanzar la felicidad. Y para sus fans, esta confesión es una fuente de inspiración. Les recuerda que el amor verdadero existe, que no hay que rendirse y que a veces, las historias que nos enamoran en la ficción tienen un eco muy fuerte en la realidad. Podemos analizar cada segundo de esa entrevista. La forma en que Ande se acomoda en la silla, la ligera sonrisa que se dibuja en sus labios antes de pronunciar las palabras cruciales. Es como si estuviera reviviendo esos momentos, esa conexión que la llevó a decir «lo amo». Y no solo eso, también se habló de la importancia de la amistad que conservan, incluso después de haber terminado su relación sentimental. Esto sugiere que aunque la chispa romántica se haya enfriado en algún momento, la base de respeto y cariño siempre ha estado ahí. Y esa base es fundamental para cualquier tipo de relación, ya sea de pareja, de amistad o profesional. La verdad revelada es que el amor no siempre sigue un camino recto. Tiene curvas, tiene desvíos, tiene momentos de pausa. Y lo que Ande ha hecho es darnos una pista de que, quizás, la historia de Eda y Serkan no ha terminado del todo, sino que está a punto de empezar un nuevo capítulo en la vida real. Y eso, amigos míos, es algo que a todos nos emociona profundamente. Hemos visto cómo esta confesión ha generado un debate saludable en las redes. Algunos celebran la valentía de Ande, otros especulan sobre los próximos pasos de la pareja, y otros, quizás, lamentan que esta confirmación llegue después de tanto tiempo de idas y venidas.
Pero lo que es innegable es el impacto mediático y emocional de sus palabras. Andy Ercel, con su carisma y su talento, no solo conquista las pantallas, sino que también ha conquistado los corazones de sus seguidores con su sinceridad. Por supuesto, habrá quienes critiquen esta apertura sobre su vida privada. Pero recordemos que Andy y Kerem son figuras públicas y su vida personal, hasta cierto punto, está ligada a su imagen profesional. Y la forma en que ellos han manejado esta situación, manteniendo un respeto mutuo y una comunicación, al parecer, fluida, es admirable. En resumen, la verdad revelada es que Andy Ercel ha confesado su amor por Kerem Bürsin. Lo ha hecho de una manera directa y emotiva, confirmando lo que muchos fans sospechaban y esperaban durante años. Esta declaración no solo ha reavivado la llama de los rumores, sino que ha abierto una nueva etapa para especular sobre el futuro de esta carismática pareja. Lo que está claro es que el sentimiento es real y que la confesión de Andy ha marcado un hito importante en la historia de su relación, y para todos aquellos que seguimos de cerca sus pasos. Ha sido un viaje largo, lleno de emociones, de esperanzas y, ahora, de una dulce confirmación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Hemos desgranado la noticia, hemos sentido la emoción y hemos compartido la alegría de esta revelación. Recuerden que en este canal nos encanta debatir y compartir nuestras ideas, así que ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan de la confesión de Andy Ercel? ¿Creen que es el comienzo de una nueva etapa para Kerem y Andy? ¿Qué otras revelaciones creen que vendrán? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem, para que se enteren de esta gran noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse nada de lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucha más pasión por el mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Adiós.